¿Sabías que existió un pueblo de guerreros nómadas que aterrorizó a los imperios más poderosos de la antigüedad, que inventó la guerra a caballo tal como la conocemos, que enterraba a sus reyes con oro, de una riqueza que todavía hoy deja sin palabras a los arqueólogos, y que desapareció tan completamente de la memoria histórica que durante siglos nadie supo exactamente quiénes eran ni de dónde habían venido? ¿Sabías que estas personas tenían mujeres guerreras que peleaban y cazaban igual que los hombres, siglos antes de que los griegos inventaran el mito de las Amazonas? ¿Sabías que su influencia se extendió desde el Mar Negro hasta China, desde el Mediterráneo hasta Siberia, y que dejaron una huella en la historia humana que todavía podemos rastrear hoy aunque casi nadie lo sepa? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de uno de los pueblos más fascinantes, y más temidos y más incomprendidos de toda la antigüedad. Un pueblo que vivió completamente libre, que nunca construyó ciudades porque no las necesitaba, que nunca escribió libros porque prefería grabar su historia en oro y en los huesos de sus enemigos, y que demostró que la civilización no necesita muros ni templos para ser extraordinaria. Quédate porque en algún momento de este video voy a revelarte algo sobre los escitas que va a cambiar completamente tu comprensión de la historia de las civilizaciones antiguas. Algo que los arqueólogos descubrieron en las estepas de Eurasia y que reescribió lo que creíamos saber sobre el origen de muchas de las tradiciones culturales que consideramos fundamentales en el mundo occidental. Esto es la historia real de los escitas. Para entender a los escitas, necesitamos primero entender el mundo en que vivían. Y ese mundo era la estepa euroasiática, la extensión más grande de tierra llana que existe en el planeta. Una franja de pastizales que se extiende desde el Mar Negro y los Cárpatos en el oeste hasta Mongolia y el norte de China en el este, cubriendo más de 8.000 kilómetros de longitud y varios miles de anchura. Un mundo de horizontes infinitos, inviernos devastadores, veranos cortos e intensos, y una ausencia casi total de obstáculos naturales, que durante milenios hizo de ella tanto una autopista de movimiento humano como un espacio imposible de controlar para cualquier estado sedentario. Ese mundo produjo a los escitas, y los escitas, a su vez, transformaron ese mundo de maneras que todavía resuenan. Los escitas, como pueblo reconocible en las fuentes históricas, emergen alrededor del siglo IX a.C. en las estepas al norte del Mar Negro, en la región que hoy corresponde a Ucrania, sur de Rusia y Kazajistán occidental. Pero sus raíces son mucho más antiguas. Son parte del gran tronco de los pueblos indoeuropeos que en el segundo y primer milenio antes de Cristo se expandieron desde las estepas en todas direcciones, transformando lingüística y culturalmente casi todo el mundo, desde India hasta Europa occidental. Siu, el nombre escita, es en realidad un término griego que hacía referencia a un conjunto de pueblos emparentados que los griegos del Mar Negro encontraron y con los que comerciaron, combatieron y se fascinaron durante siglos. Los persas los llamaban Saka, los asirios los llamaban Ashkuza, los chinos los llamaban por diferentes nombres dependiendo del grupo específico. Todos estos nombres, provenientes de fuentes tan diferentes y tan distantes entre sí, nos dan la medida de hasta dónde llegaba el mundo escita y de cuánta gente de cuántas culturas diferentes tuvo que lidiar con ellos. Pero espera, porque antes de contarte cómo los escitas se convirtieron en el terror de los imperios más poderosos de la antigüedad, necesito revelarte algo que va a cambiar completamente tu imagen de estos guerreros de la estepa. Algo sobre su arte y su cultura y su sistema de creencias que demuestra que detrás de la imagen del guerrero salvaje que las fuentes antiguas construyeron, había una civilización de una riqueza y una sofisticación que todavía hoy deja sin palabras a los historiadores del arte y a los arqueólogos. Quédate porque en unos minutos voy a mostrarte el secreto más sorprendente de los escitas, algo que cuando lo entiendas, vas a querer contarle a todo el mundo. Sigue aquí porque esto cambia todo.
Primero necesitamos hablar de lo que hizo a los escitas militarmente revolucionarios, de la innovación que cambió la historia de la guerra para siempre y cuyas consecuencias se sienten todavía hoy. Los escitas fueron los primeros guerreros en la historia en dominar completamente el arte de pelear a caballo. No simplemente montar a caballo, no simplemente desplazarse a caballo, sino pelear, disparar el arco, usar la lanza, atacar y retirarse. Todo ello desde el lomo de un caballo al galope, y con una destreza que ningún pueblo anterior había alcanzado y que convirtió a los jinetes escitas en la fuerza militar más temible del mundo de su época. Para entender por qué esto fue tan revolucionario, necesitamos entender cómo se libraban las guerras antes de los escitas. En el mundo del Medio Oriente antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en Persia, la guerra era fundamentalmente una actividad de infantería apoyada por carros de combate. Los carros, y como vimos en nuestro video sobre el Imperio Mitanni, eran la tecnología militar de vanguardia de la Edad del Bronce. Rápidos, poderosos en campo abierto, devastadores contra la infantería en formación. Pero los carros tenían limitaciones enormes. Necesitaban terreno relativamente llano y firme. Necesitaban caminos o al menos tierra compacta para moverse eficazmente. Necesitaban conductores y arqueros especializados. Y eran lentos en comparación con lo que los escitas estaban desarrollando en las estepas. Un jinete escita a caballo era más rápido que cualquier carro. Podía moverse en cualquier terreno. Podía atacar desde ángulos que los carros nunca podían alcanzar, y podía retirarse antes de que el enemigo tuviera tiempo de responder. La caballería ligera de los escitas transformó la guerra de la misma manera en que los tanques transformaron la guerra en el siglo XX, haciendo obsoletas de golpe las tácticas y las formaciones que habían funcionado durante generaciones. El arco escita era otro elemento revolucionario. Los escitas desarrollaron un tipo de arco compuesto de construcción asimétrica, más corto que los arcos convencionales de la época, que podía usarse eficazmente desde el lomo de un caballo en movimiento, y su diseño combinaba capas de madera, hueso y tendón de animal en una estructura que almacenaba más energía que cualquier arco de madera simple del mismo tamaño. Las flechas escitas podían penetrar la armadura de bronce a distancias considerables, lo que significaba que un jinete escita podía matar a un soldado de infantería acorazado antes de que ese soldado pudiera siquiera acercarse suficientemente para usar sus armas. La táctica favorita de los escitas era lo que los historiadores militares llaman la retirada fingida. El ejército escita fingía huir ante el avance enemigo, atrayendo a la infantería o la caballería adversaria a perseguirlos. Luego, en el momento en que el enemigo estaba lo suficientemente extendido y desorganizado por la persecución, los escitas se daban la vuelta y atacaban con una velocidad y una coordinación que hacían imposible la defensa. Era una táctica que requería una disciplina extraordinaria, porque el instinto de los guerreros que fingían huir era quedarse y pelear, y superarlo era parte del entrenamiento escita desde la infancia. Esta táctica, la retirada fingida, fue adoptada posteriormente por los partos, los hunos, los mongoles y docenas de otros pueblos de las estepas. Los mongoles, que construyeron el mayor imperio terrestre de la historia, se la usaban con una consistencia y una eficacia que siguió derrotando a los ejércitos europeos y chinos 1000 años después de los escitas. El legado táctico de los escitas llegó hasta Gengis Khan y más allá. El dominio escita de la guerra ecuestre fue posible gracias a algo que parece técnico, pero que tuvo consecuencias culturales profundísimas: el estribo. O más precisamente, la ausencia del estribo moderno. Los historiadores debaten cuándo exactamente se inventó el estribo en su forma completa, pero lo que está claro es que los jinetes escitas desarrollaron técnicas de monta y de equilibrio
que les permitían pelear con una eficacia extraordinaria, sin necesitar un soporte completo para los pies. La manera en que controlaban al caballo con las rodillas y los muslos, la postura específica que adoptaban para disparar el arco mientras galopaban, todo eso era el resultado de un entrenamiento que comenzaba literalmente desde que los niños escitas aprendían a caminar. Los niños escitas aprendían a montar a caballo antes de aprender a correr con confianza. Las fuentes griegas describen con asombro cómo los niños escitas de 3 o 4 años ya eran llevados a caballo por sus padres, y cómo a los 5 o 6 años montaban solos. Para un griego de la época, que montaba a caballo pero no lo hacía desde la infancia, esa integración temprana entre el jinete y el animal era casi incomprensible. Para un escita era simplemente la manera en que la vida era. El resultado era una relación entre el jinete escita y su caballo, que trascendía lo técnico para convertirse en algo casi simbiótico. Los escitas amaban a sus caballos de una manera que las fuentes antiguas describían con mezcla de respeto y asombro. Los caballos eran sacrificados y enterrados con sus dueños. Los mejores caballos recibían nombres y eran celebrados en las comunidades. Y la calidad de los caballos escitas, que criaban con una atención y un conocimiento que venía de generaciones de experiencia, era reconocida en todo el mundo antiguo como superior a cualquier otra. Ahora llegamos al secreto que prometí revelarte. El aspecto de la civilización escita que destruye completamente la imagen del bárbaro sin cultura y sin refinamiento. El arte escita es una de las tradiciones artísticas más extraordinarias que el ser humano ha producido. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los kurganes y los túmulos funerarios escitas que puntúan las estepas de Ucrania y sur de Rusia como una cadena de montículos misteriosos, lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Oro. Cantidades de oro que ningún arqueólogo que hubiera excavado el mundo mediterráneo antiguo habría esperado encontrar en las tumbas de nómadas de la estepa. Pero no era simplemente la cantidad lo que sorprendía, era la calidad, era la sofisticación artística de los objetos, era el estilo artístico escita, que los historiadores del arte llaman el estilo animalístico de las estepas. Es uno de los más originales y más influyentes de toda la historia del arte antiguo. Se caracteriza por la representación de animales en movimiento, generalmente en combate entre sí, o en posturas que enfatizan la tensión muscular y la energía cinética, con un dominio de la forma que parece casi imposible, dado el tamaño reducido de muchas de las piezas. Los ciervos son el motivo más característico. El ciervo escita, ñao con sus astas elaboradas que se transforman en pájaros o en flores u otros animales en los extremos, con sus patas dobladas bajo el cuerpo en la postura característica del salto, es un símbolo tan poderoso y tan elegante que los historiadores del arte lo consideran uno de los grandes logros estéticos de la antigüedad. Aparece en pectorales de oro, en placas decorativas para arneses de caballo, en adornos para espadas, en objetos de uso cotidiano. Es omnipresente en el mundo material escita y es siempre extraordinario. Los orfebres que produjeron el arte escita dominaban técnicas de una complejidad excepcional. La filigrana, el trabajo de granulado, donde pequeñas esferas de oro se sueldan sobre una superficie creando patrones de una delicadeza microscópica. El uso de piedras semipreciosas incrustadas en el oro. La fusión de estilos propios con influencias griegas e iranias. Todo eso producía objetos que hoy están en los museos más importantes del mundo y que siguen generando una admiración que no tiene nada de arqueológica ni de histórica. Son simplemente hermosos. El pectoral escita del Museo de Historia de Ucrania en Kiev, encontrado en el kurgán de Tolstaya Mohyla en 1971, es generalmente considerado el objeto más extraordinario encontrado en una tumba escita.
hecho de oro puro, de algo más de 30 centímetros de diámetro, representa en 3 franjas concéntricas escenas de la vida escita, escenas de animales en combate y motivos vegetales con una riqueza de detalle y una maestría técnica que los joyeros modernos que lo han estudiado describen como prácticamente imposible de replicar con las herramientas de la época. La franja interior del pectoral muestra escenas de la vida cotidiana escita con una inmediatez y un realismo extraordinarios. 2 hombres escitas cosen una camisa de cuero. Una mujer ordeña una oveja. Y un hombre atiende a su caballo. Un niño sostiene un jarrón. Son escenas completamente cotidianas, completamente humanas, representadas con una ternura y una atención al detalle que hacen que las personas que estaban detrás de ellas, que vivieron y trabajaron y amaron hace 2500 años, resulten de repente completamente presentes. Eso es lo que el arte hace. Y eso es lo que el arte escita hace de manera particularmente poderosa. Cruza los milenios y te pone en contacto directo con la humanidad de personas que el mundo antiguo llamaba bárbaros, y que produjeron objetos de una belleza que ninguna civilización sedentaria de la época superó. Ahora hablemos de lo que sabemos sobre la sociedad escita, sobre cómo vivían, cómo se organizaban y qué valores definían su mundo. Los escitas eran nómadas pastorales. Eso significa que no vivían en ciudades ni en aldeas permanentes, sino que se desplazaban con sus rebaños de caballos, ovejas y ganado bovino, siguiendo los ciclos estacionales de los pastos. En invierno se desplazaban al sur, hacia las costas del Mar Negro, donde el clima era menos severo. En verano subían al norte, hacia las estepas más frescas donde los pastos eran más abundantes. Este ciclo de migración estacional era el ritmo fundamental de la vida escita y todo lo demás, y su organización social, su tecnología, su arte, su religión, estaba adaptado a él. Vivían en carros cubiertos, enormes vehículos de madera tirados por bueyes, que servían simultáneamente de transporte, de hogar y de almacén. Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., que es nuestra fuente más rica sobre los escitas y que claramente los estudió con la atención de alguien genuinamente fascinado, describe estas carretas con admiración. Las más grandes tenían 6 ruedas, estaban cubiertas con fieltro y lana, y eran lo suficientemente espaciosas para albergar a familias enteras con todas sus posesiones. Esta manera de vivir, completamente portable, completamente adaptada al movimiento, era la respuesta perfecta al mundo de la estepa. Un nómada no podía tener más posesiones de las que podía llevar consigo, pero eso no significaba que sus posesiones fueran simples o austeras. Los objetos que los escitas llevaban consigo, las joyas de oro, las armas decoradas, los arreos de caballo elaborados, todo eso era la concentración de la riqueza en formas portables y duraderas. No podías llevarte un palacio, pero podías llevarte el equivalente en peso de oro y en calidad artística. Esta economía de la portabilidad tuvo consecuencias culturales profundas. El arte escita es fundamentalmente un arte de objetos pequeños y medianos, objetos que podían ser llevados y usados y mostrados en el contexto de la vida nómada. No hay templos escitas, no hay palacio escita, y no hay infraestructura monumental de ningún tipo. La grandeza escita se expresó en los objetos que sus artesanos y orfebres crearon y que sus guerreros y líderes llevaban como signos de estatus y de identidad. La sociedad escita estaba organizada en grupos tribales con una aristocracia guerrera en la cima. Los reyes escitas, cuando existían como figuras de autoridad supratribal, eran líderes militares más que gobernantes administrativos. Su poder dependía de su capacidad para ganar guerras y distribuir botín y mantener la lealtad de los jefes tribales que los reconocían como superiores. Era un liderazgo que se ganaba y se mantenía continuamente, no un poder hereditario garantizado por el nacimiento.
Por debajo de la aristocracia guerrera estaba la masa de los guerreros libres y sus familias, y en el fondo de la escala social, aunque en una posición menos rígida que en las sociedades sedentarias, estaban los esclavos, y principalmente capturados en las guerras contra los pueblos vecinos. Las mujeres escitas merecen un capítulo propio porque su realidad histórica es uno de los aspectos más fascinantes y más directamente relevantes para entender qué eran los escitas. Las excavaciones arqueológicas de las últimas décadas han confirmado algo que Heródoto describió hace 2500 años y que los historiadores modernos durante mucho tiempo trataron como exageración mitológica. Las mujeres escitas combatían. No ocasionalmente, no como excepción heroica, sino de manera regular y sistemática como parte de la organización social de ciertas comunidades de la estepa. El porcentaje exacto varía según las regiones y los períodos, pero los estudios osteológicos, el análisis de los huesos humanos, de las tumbas excavadas en la región del Mar Negro, muestran que entre el 25 y el 40% de los individuos enterrados con armas en algunas áreas eran mujeres biológicas. Mujeres enterradas con arcos, flechas, espadas y a veces con la misma elaboración y la misma riqueza de ajuar funerario que los guerreros masculinos más importantes. Esas mujeres no eran excepciones ni heroínas individuales. Eran parte de una estructura social donde la participación femenina en la guerra y en la caza era normal y esperada, al menos para ciertos grupos dentro del mundo escita. Los análisis de los huesos muestran lesiones características del uso repetido del arco, sí asimetría ósea producida por el entrenamiento ecuestre continuado, y en algunos casos heridas de combate que habían sanado, lo que significa que esas mujeres habían sobrevivido a batallas anteriores. Este descubrimiento arqueológico, que se fue acumulando a partir de la segunda mitad del siglo XX, resolvió uno de los grandes debates de la historia antigua, el origen del mito griego de las Amazonas. Las Amazonas, la legendaria nación de mujeres guerreras, que aparecen en docenas de mitos griegos, desde Hércules hasta Aquiles, que fundaron ciudades y gobernaron imperios sin hombres, y que los griegos describían como vecinas del Mar Negro, eran durante siglos consideradas pura mitología. Un producto de la imaginación griega que usaba la mujer guerrera como símbolo de lo otro, de lo ajeno, de todo lo que la sociedad griega no era. Ahora sabemos que las mujeres guerreras escitas eran completamente reales. Los griegos que comerciaban y a veces combatían con los escitas en las costas del Mar Negro encontraron efectivamente mujeres que montaban a caballo, disparaban el arco y peleaban con una competencia que desafiaba completamente su propia visión del mundo, donde las mujeres estaban confinadas en el interior del hogar y excluidas de cualquier actividad pública. Esa realidad, filtrada a través de la mentalidad griega que necesitaba hacerla comprensible y al mismo tiempo extraordinaria, se convirtió en el mito de las Amazonas. No eran diosas ni seres míticos. Eran mujeres escitas haciendo lo que las mujeres escitas hacían. Y hay más. En 2019, los análisis de ADN de 4 tumbas en la región de Voronezh en Rusia, todas con ajuares de guerreros incluyendo armas, arneses de caballo y objetos de oro, revelaron que todos los individuos enterrados eran mujeres. 4 guerreras escitas enterradas juntas, probablemente de la misma familia o comunidad, con los mismos honores y la misma riqueza que los más grandes guerreros masculinos de su época. La Amazon, la mujer guerrera de la estepa, no era un mito, era la vecina de los griegos. Hablemos ahora de las relaciones entre los escitas y los grandes imperios de la antigüedad, porque son algunos de los episodios más dramáticos y más reveladores de la historia del mundo antiguo. Los escitas y los persas. La confrontación entre estas dos civilizaciones es una de las más extraordinarias de toda la historia antigua, porque ilustra perfectamente la impotencia de un gran estado sedentario
ante un pueblo nómada que rechaza las reglas de la guerra convencional. En el año 513 a.C., Darío I el Grande, el rey del imperio persa aqueménida, que en ese momento era el estado más poderoso del mundo conocido, lanzó una expedición punitiva contra los escitas del norte del Mar Negro. Las razones exactas son debatidas por los historiadores, pero probablemente incluían el deseo de eliminar una amenaza en el flanco norte de su imperio y de establecer control sobre las lucrativas rutas comerciales de la estepa. Darío cruzó el Bósforo con un ejército que las fuentes describen como enormísimo, probablemente entre 100.000 y 700.000 hombres, según diferentes fuentes, aunque las cifras antiguas siempre deben tomarse con cautela. Cruzó el Danubio, entró en el territorio escita, y encontró nada. Los escitas simplemente se fueron. Se retiraron ante el avance persa, llevándose consigo todo lo que tenía algún valor, quemando los pastos para privar a los caballos y los animales de carga persas de alimento, contaminando o tapando los pozos de agua. No ofrecieron batalla. No defendieron ciudades, porque no tenían ciudades que defender. Simplemente desaparecieron en la inmensidad de la estepa, dejando al ejército persa persiguiendo una sombra. El rey escita Hidantirso, y según Heródoto, respondió a los mensajes de Darío exigiéndole que combatiera o se rindiera con una carta que es una de las piezas de retórica más extraordinarias de la antigüedad. «No tenemos ciudades ni tierras cultivadas que defender», le dijo Hidantirso. «No tenemos nada que perder huyendo. Si quieres que peleemos, encuentra las tumbas de nuestros ancestros e intenta profanarlas. Entonces verás si peleamos o no». Darío y su inmenso ejército persiguieron a los escitas durante semanas a través de la estepa interminable, mientras los persas morían de hambre, de sed, de agotamiento y de los ataques de hostigamiento escitas que se producían cuando menos se esperaban. Finalmente, Darío se retiró sin haber ganado una sola batalla significativa, sin haber tomado una sola ciudad, sin haber logrado nada excepto demostrar los límites del poder persa ante un enemigo que se negaba a pelear según las reglas de la guerra convencional. La campaña de Darío contra los escitas es el primero de una serie de fracasos imperiales contra los pueblos de la estepa que se repetiría durante 2 milenios. Los mongoles, los turcos, los hunos, todos usaron variaciones de la misma estrategia que los escitas emplearon contra Darío: negarse a ofrecer un blanco fijo y explotar la movilidad superior de la caballería de estepa, dejar que el tamaño del ejército enemigo se convirtiera en su principal problema logístico. Napoleón invadió Rusia en 1812 y encontró la misma experiencia que Darío en el año 513 a.C. La diferencia de 2300 años no cambió la lógica fundamental. Un ejército inmenso que penetra en las profundidades de un territorio vasto, sin encontrar un enemigo que se deje destruir, se destruye solo. Y ahora hablemos de la relación entre los escitas y los griegos, que fue una de las más fascinantes y más productivas de toda la historia antigua. No solo una relación de conflicto, sino una relación de comercio, de intercambio cultural y de influencia mutua que transformó a ambas civilizaciones. Las colonias griegas del Mar Negro, ciudades como Olbia, Panticapeo, Tanais y otras, fueron fundadas a partir del siglo VII a.C., en las costas del norte del Mar Negro, en el corazón mismo del territorio escita. Estas colonias dependían del comercio con los escitas para su supervivencia y prosperidad, y los escitas dependían de las colonias griegas para obtener los productos manufacturados que la vida nómada no producía: cerámica, vino, aceite de oliva, objetos de metal. Esa dependencia mutua creó una zona de contacto cultural de una riqueza extraordinaria. Los artesanos griegos que trabajaban para los clientes, escitas,
Aprendieron a adaptar su arte a los gustos y las necesidades de sus patrones. Las joyas y los objetos de lujo producidos en las ciudades del Mar Negro para el mercado escita muestran una fusión de estilos griegos y escitas que es uno de los fenómenos artísticos más fascinantes de la antigüedad. Los griegos, por su parte, estaban fascinados con los escitas de una manera que trascendía el simple interés comercial. Los filósofos griegos usaban a los escitas como punto de referencia filosófico, como el pueblo que vivía más cerca del estado natural, sin las complejidades y las corrupciones que la vida urbana producía. El mito del noble salvaje, que el siglo XVIII europeo reinventaría con Rousseau y sus contemporáneos, tiene raíces directas en la fascinación griega por los escitas. Heródoto dedicó una parte considerable de su historia a los escitas, y su descripción es una mezcla de observación directa, de relatos de segunda mano y de especulación filosófica que hace de ese texto uno de los documentos etnográficos más ricos y más debatidos de la antigüedad. Heródoto visitó Olbia, la colonia griega del Mar Negro más cercana al territorio escita, y habló con personas que habían tenido contacto directo con ellos. Lo que escribió es parcialmente verificado por la arqueología y parcialmente todavía objeto de debate. Y una de las descripciones más famosas de Heródoto sobre los escitas es su relato de sus rituales funerarios. Cuando moría un rey escita, según Heródoto, el cuerpo era embalsamado y llevado en un viaje ceremonial por todas las tribus que reconocían la autoridad del rey muerto, cada una de las cuales rendía homenaje antes de que el cuerpo fuera finalmente enterrado en el gran kurgán preparado para él. Y junto con el rey eran enterradas su esposa o concubina favorita, sus servidores, sus caballos y una enorme cantidad de objetos de valor. Los arqueólogos han verificado la esencia de estas descripciones en numerosas excavaciones. Los grandes kurganes reales del sur de Ucrania, algunos de ellos con más de 20 metros de altura y 100 metros de diámetro, contienen exactamente el tipo de ajuares que Heródoto describe. Los esqueletos de caballos, de servidores sacrificados, de mujeres que probablemente murieron para acompañar a sus señores, todos ellos cuidadosamente enterrados con una elaboración y un orden que revelan la existencia de rituales complejos y bien establecidos. Un año después de la muerte del rey, según Heródoto, 50 jóvenes guerreros y 50 de sus caballos eran sacrificados, disecados, montados sobre postes de madera formando figuras de jinetes fantasmales que rodeaban el kurgán real para custodiar al muerto en el más allá. Y es una imagen de una brutalidad y una extrañeza que explica por qué los griegos encontraban a los escitas tan fascinantes y tan aterradores al mismo tiempo. Pero detrás de esa brutalidad había una cosmología coherente y elaborada que merece ser entendida en sus propios términos. Los escitas creían en un mundo dividido en 3 planos: el mundo de los vivos en el centro, el mundo de los muertos debajo y el mundo de los dioses y los espíritus arriba. El fuego era el elemento sagrado que conectaba estos 3 planos, el mediador entre lo humano y lo divino. Sus rituales más importantes se realizaban alrededor del fuego, y los oráculos escitas consultaban el fuego para obtener orientación divina. La figura del chamán, el intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual, era central en la vida religiosa y social escita. Los chamanes escitas, llamados enarees por Heródoto, eran personas que mediaban entre los vivos y los muertos, que curaban enfermedades, que predecían el futuro y que guiaban a las comunidades en las decisiones más importantes. La figura del chamán, con sus tambores, sus trances y sus viajes espirituales al mundo de los muertos, es una de las tradiciones culturales más antiguas de la humanidad, y los escitas fueron uno de sus practicantes más documentados. Y hay un aspecto de la espiritualidad escita que resulta sorprendente desde nuestra perspectiva contemporánea.
el uso de sustancias psicoactivas en los rituales religiosos. Heródoto describe las tiendas de vapor que los escitas construían quemando cáñamo, cannabis, sobre piedras calientes e inhalando el vapor resultante en el contexto de rituales de purificación y de contacto con el mundo espiritual. Los arqueólogos han encontrado braseros con restos de cáñamo quemado en contextos claramente rituales en varias excavaciones de asentamientos escitas. Los escitas usaban cannabis en sus ceremonias religiosas hace 2500 años. El uso de sustancias para alterar la conciencia en contextos espirituales es tan antiguo como la humanidad misma, y los escitas son uno de los primeros pueblos en la historia para quienes tenemos evidencia arqueológica directa de esta práctica. Hablemos ahora de las guerras escitas y de los episodios más dramáticos de su historia militar, porque son algunos de los más extraordinarios de toda la antigüedad. La primera gran expansión escita, fuera de sus territorios tradicionales, ocurrió alrededor del siglo VII a.C., cuando grupos escitas cruzaron el Cáucaso y penetraron en el Medio Oriente. Lo que siguió fue uno de los episodios más traumáticos de la historia del Medio Oriente antiguo y uno de los menos conocidos. Los escitas dominaron partes de lo que hoy es Irán, Irak, Siria e incluso llegaron hasta la frontera de Egipto durante un período que las fuentes antiguas describen como de varios años, aunque la duración exacta es debatida. El profeta bíblico Jeremías escribió contra los invasores del norte, describiendo con terror a un pueblo que venía en caballos veloces, cuyo ruido era como el rugido del mar. Casi con certeza se refería a los escitas. El imperio asirio, en que en ese momento era la potencia dominante del Medio Oriente y que se había ganado una reputación de brutalidad sin igual en el mundo antiguo, utilizó a los escitas como aliados mercenarios contra sus propios enemigos, principalmente los medos y los cimerios. Los escitas sirvieron al imperio asirio durante décadas como tropas de élite, recibiendo a cambio oro, tierras y la protección del estado más poderoso de la época. Pero cuando el imperio asirio comenzó a debilitarse, y los escitas no tardaron en cambiar de bando. En el año 612 a.C., una coalición de medos, babilonios y escitas destruyó Nínive, la capital del imperio asirio, en uno de los colapsos imperiales más dramáticos de la historia antigua. El imperio que había dominado el Medio Oriente durante siglos desapareció en cuestión de años, y los escitas fueron parte de la fuerza que lo destruyó. Después de la caída de Asiria, y los escitas se retiraron gradualmente de vuelta a sus territorios tradicionales del norte del Mar Negro, llevándose consigo riquezas enormes acumuladas durante décadas de operaciones en el Medio Oriente. Esas riquezas, combinadas con el conocimiento artístico adquirido en el contacto con las civilizaciones sedentarias del sur, contribuyeron directamente al florecimiento del arte escita en el siglo VI y V a.C., que produjo las obras maestras que hoy admiramos en los museos. La gran confrontación de los escitas con Alejandro Magno es otro episodio que merece atención. Cuando Alejandro conquistó el imperio persa y llegó a las riberas del río Jaxartes, el actual Sirdaria en Asia Central, en el año 329 a.C., se encontró con pueblos de las estepas que los persas llamaban Saka y que eran parientes o equivalentes de los escitas del norte del Mar Negro. Alejandro cruzó el río con su ejército y atacó a estos jinetes de la estepa. El resultado fue instructivo. El ejército de Alejandro, el más efectivo del mundo mediterráneo de la época, tuvo enormes dificultades para combatir con un enemigo que se negaba a presentar batalla en campo abierto y que usaba exactamente las mismas tácticas de hostigamiento y retirada fingida que los escitas habían perfeccionado durante siglos. Alejandro ganó el enfrentamiento porque el ejército macedonio era extraordinariamente adaptable
pero no logró someter a estos pueblos de la estepa de manera duradera. Y cuando continuó su avance hacia el este, los jinetes de la estepa simplemente retrocedieron y esperaron a que se fuera. La lección era la misma que Darío había aprendido 200 años antes. Los imperios podían vencer batallas contra los pueblos de la estepa. No podían vencer la guerra, porque la guerra en la estepa no tenía fin. No tenía capital que conquistar. No tenía punto de rendición definitiva. Hablemos ahora de la vida cotidiana, escita con más detalle, porque hay aspectos de su vida diaria que resultan completamente sorprendentes y que revelan una civilización de una riqueza mucho mayor de lo que la imagen del bárbaro nómada sugiere. La alimentación escita era principalmente de origen animal, dado el carácter pastoral y nómada de su sociedad. Carne de caballo, de oveja y de ganado bovino era la base de su dieta, complementada con productos lácteos como el kumís, la leche fermentada de yegua, que era su bebida más característica y que cumplía funciones tanto nutritivas como rituales. Heródoto describe el proceso de preparación del kumís con detalle y lo identifica como la bebida que los escitas preferían en sus ceremonias y celebraciones. Los escitas también consumían vino griego en cantidades considerables, obtenido a través del comercio con las colonias del Mar Negro. La diferencia entre los griegos y los escitas en la manera de beber vino era para los griegos una de las señales más reveladoras de la diferencia cultural entre ambos pueblos. Los griegos mezclaban el vino con agua, considerando que beberlo puro era una señal de barbarismo. Los escitas lo bebían puro, y los griegos usaban la expresión beber como un escita para describir el consumo excesivo de alcohol no diluido. Ni hay evidencia arqueológica en los kurganes de enormes cantidades de recipientes de vino griego, lo que confirma que el comercio vinícola con los escitas fue una fuente muy importante de ingresos para las colonias griegas del Mar Negro. La ropa escita era funcional y adaptada perfectamente a la vida a caballo y a los extremos climáticos de la estepa. Los hombres y las mujeres llevaban pantalones, una prenda de vestir que los griegos, de que usaban túnicas y consideraban los pantalones una señal de barbarismo, asociaban específicamente con los pueblos de las estepas. Los pantalones son en realidad una de las innovaciones culturales más prácticas de los escitas, adoptada eventualmente por casi todas las culturas del mundo, precisamente porque son más prácticos que las faldas o las túnicas, para casi cualquier actividad física intensa, especialmente montar a caballo. La ironía es perfecta. La prenda de ropa más universal en el mundo contemporáneo, los pantalones, es una invención de los bárbaros de la estepa que los civilizados griegos y romanos despreciaban. Cuando el Imperio Romano finalmente adoptó los pantalones entre sus soldados, fue reconocido como una influencia de los pueblos bárbaros del norte y el este. El cuero y el fieltro eran los materiales de construcción más versátiles del mundo escita. Solo los kurganes han preservado fragmentos de tapices de fieltro de una elaboración extraordinaria, con patrones geométricos y figurativos de una complejidad que requería un dominio técnico y artístico considerable. El fieltro escita, hecho de lana compactada y moldeada, era usado para cubrir las yurtas y los carros, para hacer ropa y zapatos, para crear objetos decorativos y rituales. Es un material que no requiere ninguna herramienta para producirse, excepto agua, calor y presión, y lo que lo hacía perfectamente adecuado para la vida nómada. Las yurtas, las tiendas circulares portables de estructura de madera y cubierta de fieltro, que todavía hoy son la vivienda tradicional de los pueblos nómadas de Asia Central, tienen sus antecedentes directos en las estructuras habitacionales escitas. La yurta es una de las soluciones de arquitectura portable más elegantes y eficaces que el ser humano ha diseñado. Caliente en invierno, fresca en verano, levantable en cuestión de horas y transportable completa en pocos carros.
Es una tecnología tan bien adaptada a la vida de la estepa que ha sobrevivido sin cambios fundamentales durante más de 2000 años. Hablemos ahora de la decadencia y transformación de los escitas, porque como todas las grandes historias que hemos contado en este canal, la historia escita no terminó con un colapso dramático, sino con una transformación gradual que dispersó su legado en múltiples direcciones. Y a partir del siglo IV a.C., los escitas comenzaron a sufrir presiones desde múltiples frentes que debilitaron progresivamente su poder en las estepas del norte del Mar Negro. Por el este, nuevos pueblos de origen iranio oriental, principalmente los sármatas, comenzaron a expandirse hacia el oeste desde las estepas del Kazajistán actual. Los sármatas eran parientes culturales de los escitas, con una tradición similar de guerra ecuestre y de nomadismo pastoral, pero con algunas diferencias importantes, incluyendo una posición social aún más prominente para las mujeres guerreras. La presión sármata fue gradual pero constante. A lo largo del siglo III y II a.C., los sármatas fueron desplazando a los escitas de las mejores tierras de pastoreo de las estepas, empujándolos hacia el sur y el oeste. Los escitas resistieron, pero su poder colectivo se fue fragmentando en grupos más pequeños que perdían la capacidad de actuar con la coordinación que había hecho al pueblo escita tan formidable. Al mismo tiempo, las ciudades griegas del Mar Negro, que habían sido socios comerciales y a veces aliados de los escitas durante siglos, fueron cayendo bajo la influencia creciente del reino del Ponto y luego de Roma, cambiando las dinámicas comerciales que habían sostenido la economía escita. Los últimos grupos escitas identificables se refugiaron en Crimea, donde sobrevivieron como entidad política reconocible hasta el siglo III después de Cristo, cuando fueron absorbidos o destruidos por los godos. La Neápolis escita, la ciudad capital del último reino, escita en Crimea, fue excavada en el siglo XX y reveló una comunidad que había adoptado muchos elementos de la cultura griega, mientras mantenía sus tradiciones propias. Es una imagen melancólica del final de una gran tradición, y un pueblo que había dominado las estepas durante siglos, reduciéndose a un enclave en una península del Mar Negro. Pero los escitas no desaparecieron completamente. Se disolvieron en los pueblos que los sucedieron y los rodearon, dejando su herencia genética, cultural y artística en el ADN de los pueblos de la estepa que vinieron después. Los sármatas, los alanos, los hunos, los avares, los magiares, los mongoles, y todos estos pueblos de la estepa que sacudieron Europa y Asia a lo largo del primer milenio después de Cristo, llevaban en su tradición militar, en su arte y en su manera de vivir, elementos que tenían sus raíces en la tradición escita. El legado escita más duradero y más transformador fue precisamente esa tradición de guerra ecuestre que habían perfeccionado durante siglos. La caballería ligera de los pueblos de las estepas, directamente heredera de las técnicas escitas, fue durante más de 1000 años después de la desaparición de los escitas, la fuerza militar más temida del mundo euroasiático. Los hunos que aterrorizaron el Imperio Romano en el siglo IV y V, los magiares que devastaron Europa occidental en el siglo IX, los mongoles que construyeron el mayor imperio terrestre de la historia. En el siglo XIII, todos usaban variaciones de las tácticas que los escitas habían desarrollado y que habían hecho fracasar la campaña de Darío en el siglo V a.C. Hay un aspecto del legado escita que quiero mencionar porque resulta completamente inesperado y que conecta este pueblo de la antigüedad con la historia moderna de una manera que nadie habría previsto. La herencia escita en la genética de las poblaciones modernas de Eurasia. Los estudios de ADN antiguo, que en los últimos 10 años han revolucionado nuestra comprensión de las migraciones humanas prehistóricas e históricas, y han producido resultados sobre los escitas que reescriben la historia de la población de Europa y Asia. Los escitas
tenían una diversidad genética enorme, reflejando la naturaleza de las estepas como corredor de movimiento humano. Algunos grupos escitas eran genéticamente muy similares a los europeos occidentales contemporáneos. Otros tenían fuertes componentes de origen del este de Asia. Y la mayoría tenía mezclas de múltiples componentes que reflejan siglos de movimiento y mezcla en las estepas. Lo que es particularmente revelador es la relación entre los escitas y las poblaciones modernas del este de Europa, la zona que hoy corresponde a Ucrania, Rusia occidental y los países de Asia Central. El componente genético que los arqueogenetistas llaman la ascendencia de las estepas, o que es un marcador de los pastores nómadas del Neolítico tardío y la Edad del Bronce, que incluye a los ancestros de los escitas, es uno de los componentes genéticos más extendidos en la Europa actual. Eso significa que si eres europeo, hay una probabilidad razonablemente alta de que tengas en tu ADN la huella genética de los pastores nómadas de las estepas, que fueron los ancestros de los escitas. No estamos hablando de una conexión simbólica o cultural. Estamos hablando de una conexión literal y escrita en el código genético de millones de personas que nunca han oído hablar de los escitas. Los escitas están en nosotros, en nuestro ADN, en las palabras que usamos, en la ropa que llevamos, en la manera de hacer la guerra que define todavía la historia moderna. Como Roma, como los vikingos, como todas las grandes civilizaciones que hemos recorrido en este canal, los escitas nunca desaparecieron completamente. Se transformaron, se dispersaron, no se incorporaron a la corriente más amplia de la historia humana. Y la última cosa que quiero contarte sobre los escitas antes de cerrar es algo sobre el presente de su legado arqueológico, que es al mismo tiempo una historia de descubrimiento extraordinario y de pérdida irreparable. Las estepas de Ucrania y del sur de Rusia están literalmente sembradas de kurganes. Se estima que hay entre 100.000 y 300.000 kurganes todavía sin excavar en esas regiones, y cada uno potencialmente conteniendo tesoros arqueológicos que podrían reescribir nuestra comprensión de la civilización escita. Es el mayor yacimiento arqueológico no excavado del mundo, y está siendo destruido. La agricultura intensiva, la construcción de infraestructuras, los saqueos ilegales que han intensificado con los detectores de metales modernos, están destruyendo kurganes a una velocidad que hace que los arqueólogos hablen de una catástrofe. Sé cada kurgan destruido por el arado de un tractor o por los saqueadores que venden el oro, escita en el mercado negro, es una biblioteca quemada, una voz silenciada para siempre. La guerra en Ucrania ha añadido otra dimensión a esta tragedia. Yacimientos arqueológicos de una importancia excepcional están en zonas de combate. Museos que albergaban colecciones de arte, escita de valor incalculable, han sido dañados o amenazados. Y el conocimiento acumulado durante décadas de excavaciones arqueológicas en las regiones afectadas está en riesgo de perderse junto con los objetos mismos. La historia de los escitas es también una historia sobre la fragilidad de la memoria, sobre cuánto puede perderse cuando no preservamos activamente lo que nos conecta con el pasado. Y hemos llegado al final de este viaje por la historia de los escitas. Antes de despedirnos, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos. Y porque hay algo que he estado guardando para el final. Algo que creo que es la verdad más profunda de todo lo que hemos contado hoy. Algo que va más allá del oro de los kurganes, más allá de las mujeres guerreras, y más allá de todos los mitos sobre los bárbaros de las estepas que hemos desmontado juntos en este video. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde esas estepas interminables, donde el horizonte no tiene fin, hasta las costas del Mar Negro, donde griegos y escitas se encontraron y se fascinaron mutuamente. Desde los kurganes que guardan oro de una belleza
que todavía hoy deja sin palabras a los arqueólogos hasta el ejército de Darío, vagando durante semanas por la estepa, en busca de un enemigo que no quería ser encontrado. Desde las mujeres guerreras que inspiraron el mito de las Amazonas, hasta el pectoral de oro de Tolstaya Mogila, donde dos hombres cosen tranquilamente una camisa de cuero hace 2500 años. Desde el rey escita, que le dijo a Darío que encontrara las tumbas de sus ancestros si quería una guerra, hasta los últimos escitas encerrados en Crimea, viendo cómo el mundo que habían dominado durante siglos se desvanecía alrededor de ellos. Es una historia de más de 1000 años, y una historia que se extendió por la mayor extensión de tierra del planeta. Una historia de un pueblo que eligió la libertad del movimiento sobre la seguridad de los muros, y que pagó ese precio con la invisibilidad histórica, porque los pueblos que no construyen ciudades no dejan las huellas que los historiadores buscan. Lo que más me llevo de la historia de los escitas no es la imagen del jinete guerrero galopando a través de la estepa con su arco tenso, ni no es el oro de los kurganes, ni la brutalidad de los sacrificios funerarios, ni la audacia de las mujeres guerreras que desafiaban todas las categorías de la sociedad antigua. Es algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Es la idea de que la civilización no necesita muros para ser grande. Durante siglos, la historia antigua fue escrita por las civilizaciones sedentarias: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Pueblos que construían ciudades, que escribían en piedra, y que dejaban monumentos que el tiempo no podía borrar fácilmente. Y esas civilizaciones, naturalmente, tendían a ver la grandeza en términos de lo que ellas mismas producían: templos, palacio, estatuas, textos escritos. Los escitas no tenían nada de eso. No tenían templos, no tenían palacios, no tenían textos escritos, y durante siglos esa ausencia fue interpretada como evidencia de que eran un pueblo sin cultura, sin sofisticación, sin nada que mereciera el nombre de civilización. Luego los arqueólogos abrieron los kurganes y encontraron el arte más extraordinario de la antigüedad, creado por personas que vivían en carros y dormían bajo las estrellas. Eso nos obliga a repensar lo que significa la civilización. Nos obliga a reconocer que la grandeza puede existir sin arquitectura monumental, que la sofisticación puede vivir en un objeto de oro del tamaño de una mano, tanto como en una pirámide de 100 metros de altura, de que la libertad y el movimiento pueden ser valores tan profundamente civilizados como el orden y la permanencia. Los escitas eligieron vivir sin ataduras, sin ciudades que defender, sin fronteras que proteger, sin riqueza inmueble que perder. Eligieron cargar su grandeza en el lomo de sus caballos y llevarla consigo donde quiera que fueran. Y cuando desaparecieron, esa grandeza no quedó enterrada en ruinas que los turistas pudieran visitar. Quedó dispersada en el ADN de millones de personas, o en el arte de los museos, en las tácticas militares que transformaron el mundo, en las palabras que usamos sin saber que vienen de la lengua indoeuropea que los escitas hablaban en las estepas hace 3000 años. Los escitas están en nosotros, de manera más literal y más directa que casi cualquier otro pueblo de la antigüedad. Están en nuestro ADN, en nuestra manera de hacer la guerra, en los pantalones que llevamos, ni en el mito de las Amazonas que sigue alimentando la imaginación de cada nueva generación. Y están en esta pregunta que su historia nos obliga a hacernos. La pregunta más importante que la historia puede plantearle a alguien que vive en el siglo XXI, rodeado de una cultura que valora la acumulación, la permanencia, la visibilidad y la marca que dejamos en el mundo. ¿Qué es lo que realmente necesitas llevar contigo? Los escitas respondieron esa pregunta con una claridad brutal. Me llevaban lo que era verdaderamente valioso: el arte que expresaba su identidad, las armas que garantizaban su libertad, los caballos que hacían posible su mundo,
y los vínculos entre las personas que componían su comunidad. Todo lo demás era prescindible. No estoy diciendo que debamos vivir como nómadas, ni que las ciudades y los monumentos sean un error. Estoy diciendo que la sabiduría escita sobre lo verdaderamente esencial, sobre la diferencia entre lo que llevamos porque lo necesitamos y lo que acumulamos porque el miedo nos hace creer que lo necesitamos, sigue siendo perfectamente relevante hoy. En un mundo donde acumulamos objetos digitales y físicos con una velocidad que haría incomprensible a cualquier escita, donde definimos nuestro valor por la permanencia de las huellas que dejamos, donde confundimos la riqueza con la libertad y la posesión con la seguridad, doy el ejemplo de un pueblo que cargaba su civilización completa en el lomo de sus caballos, tiene algo que decirnos. La libertad no viene de poseer más, viene de necesitar menos. Los escitas lo sabían. Lo vivieron durante 1000 años en las estepas más grandes del mundo. Y cuando su tiempo terminó, no dejaron ruinas que visitar, sino oro que admirar y genes que llevar. Dejaron lo que era verdaderamente inmortal, la belleza que crearon y la sangre que corrió en sus hijos y en los hijos de sus hijos, hasta llegar, de alguna manera que ninguno de ellos habría podido imaginar, hasta nosotros. Eso es todo por la historia de los escitas. Ha sido un honor recorrer este camino contigo. Si esta historia te llegó, si en algún momento sentiste ese escalofrío de estar tocando algo real y antiguo y verdadero, dale like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete porque esto es solo el comienzo. Tenemos civilizaciones enteras esperando ser contadas. Los aztecas, los mongoles, los persas, los celtas, los fenicios y decenas más. Cada una con su propia manera de responder las mismas preguntas que los escitas respondieron galopando a través de las estepas hace 3000 años. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia, porque la historia, como la estepa, y nunca tiene un final visible, siempre hay más horizonte, y nosotros estaremos aquí para seguir cabalgando hacia él.